Hola amigos y amigas, bienvenidos a Buenas Noticias TV. La investigación científica lleva años luchando para encontrar una solución al cáncer. Desgraciadamente aún no se ha conseguido una respuesta plenamente satisfactoria, aunque se ha avanzado mucho y gracias a Dios hay pacientes que consiguen la victoria. Hoy vamos a conocer las historias de Leandro y Alicia y de su lucha con el cáncer. Te invitamos a compartir tu opinión en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV respondiendo a esta pregunta si conoces a alguien que haya luchado con el cáncer. ¿Qué aportó la fe en Jesucristo en su batalla? Bien, pues os dejo ya con el reportaje sobre la lucha con el cáncer. Primero fue radio, luego fue quimio, oral, no tomé venosa hasta más adelante, después de la cirugía. Estuve unos meses con una bolsa externa, ileostomía, y cada fase pues era algo nuevo, por lo tanto, al principio de cada fase era algo que generaba muchas dudas, ¿no? Pero bueno, tuve, gracias a Dios, con la diferente clase de médicos que tuve, radiólogo, oncólogo, etcétera, una relación fenomenal, me informaron, me fueron dando el proceso, la visión de los siguientes días y meses y fue todo muy bien. Cuando pensaba un poco en las consecuencias que podía tener, ¿no?, el cáncer, toda la enfermedad, pensando en la muerte, aunque no pensaba que iba a morirme, pero pensando en la muerte pues no me asustaba, ¿no?, porque tengo claro dónde voy a ir, sé que Dios me tiene preparado un lugar junto a Él. Y ya el tema del sufrimiento ya me preocupaba un poco más, ¿no? No sabía cómo iba a ser el tratamiento con la quimioterapia, cómo me iba a afectar y tal, pero bueno, confiaba en que Dios me iba a ayudar, fuera lo malo que fuera, me iba a ayudar a llevarlo bien. Lo primero y lo más difícil a veces es reubicarse, instalarse en esta nueva dimensión, esta nueva enfermedad que ha aparecido, concentrarse en ella. No deja de ser una irrupción biográfica, ¿no?, en la vida del paciente y de los suyos, ¿no? Entonces, concentrarse en la recuperación, recabar todo tipo de información para que el paciente y los suyos no tengan dudas, expresen sus temores a todo el equipo sanitario que se va a hacer cargo del cuidado, ¿no?, y de la oferta terapéutica, con todos los recursos que luego hay alrededor, desde también la gente de atención primaria, psicólogos, etc. Gracias a Dios, en aquellos meses, años, mi mujer no trabajaba fuera de casa, entonces pudo estar conmigo desde la primera consulta, acompañándome todos los días en las sesiones de radio, posteriormente luego en la quimio, cirugía, hospital, fue mi sombra continua. Y luego también mis hijos, lógicamente, los tres que tenemos, sus posibilidades, estudio, trabajo, etcétera, fueron los que estuvieron a mi lado continuamente. Pero en este tema también quiero hacer referencia a la familia más amplia, hermanas, cuñados, etcétera, y por supuesto a la familia espiritual. Durante la enfermedad tuve cerca a mucha gente, la verdad, más de la que hubiera imaginado. Evidentemente a mi familia, sobre todo, mi círculo más íntimo de amistades, la iglesia también, y sobre todo noté a la gente muy cerca a través de la oración, ¿no? Ya he dicho, bueno, mi familia por supuesto orando mucho por mí y mis amigos, pero me llegaban noticias, ¿no?, de que están orando por ti en tal ciudad o en esta otra, incluso fuera de España, gente que incluso ni me conocía personalmente, pero que teníamos en común en muchas ocasiones la misma fe, ¿no? Y eso pues era muy especial. Hablar por hablar no viene bien, entonces hay que seguir un poco al compás que va marcando el propio paciente, ¿no?, en el manejo, que se expresen las emociones,
en el entorno familiar y no se asuste la familia por eso, que se expresen las dudas, los temores, que el paciente se sienta acompañado. Es mejor a veces de manera práctica decirle al paciente, mira, no sé qué decirte, pero quiero que sepas que te quiero, que estamos a tu lado, que si te podemos ayudar de alguna manera práctica nos lo hagas saber, porque a veces no se sabe muy bien. Porque el paciente experimentará a veces, en diferentes, como digo, aspectos o fases de la ruta, momentos donde sí va a expresar más o a veces preferirá que le dejen más tranquilo. Y aquí la familia pues, y los de alrededor deben tener especial cuidado. La Iglesia en este sentido fue también de una ayuda tremenda, porque desde el primer momento yo, gracias a Dios, pude, porque no fue mi proceso muy agresivo, pude asistir con regularidad a las reuniones, pude seguir participando de alguna manera en la vida de la Iglesia, y en ese sentido vives, no solo lo sabes de lejos, sino que lo experimentas día a día, el apoyo, el cariño y la relación con los que están ahí al lado orando y preocupándose, y en este caso lo viví de primera mano, ¿no? Todo eso es lo mejor que he sacado como paciente, pero también enseñanza para poder ser útil a otros. O sea, no es solamente algo que yo recibí de una manera pasiva, sino que recibí como enseñanza para poder ser útil a otros, que luego, por suerte, para poderlo poner en práctica, por desgracia diríamos, en el sentido de tener cerca varios casos familiarmente hablando de cáncer, pero es algo que aprendes, que el amor de Dios no es algo que está ahí en una cajita para abrir y coger como una pastilla, sino que es algo que tienes que experimentar y dar. Jesucristo ha sido muy bueno conmigo, ¿no? Yo soy una persona poco emocional y bastante práctica, y eso también me ha ayudado un poco a llevarlo todo bien, pero sé que en cualquier momento podría haberme venido abajo y bueno, he notado la fortaleza de Dios, ¿no? Me ha ayudado en muchos sentidos. Muchas cosas así prácticas que hemos ido viendo, ¿no? Me ha puesto en un hospital con una muy buena doctora, que en principio no me correspondían, pero me derivaron allí. Los efectos secundarios que tuve pues no fueron extremadamente graves y pude hacer una vida normal, seguir trabajando, activa en la Iglesia. Entonces, en ese sentido, muy bien, ¿no? Y bueno, Dios ha respondido a nuestras oraciones mucho más allá de lo que esperábamos. Hay que cuidar al cuidador. En cada caso habría que ver, a veces ofrecerse en aspectos prácticos, dejar también que el cuidador exprese sus emociones y sus dudas en el ámbito adecuado. El manejo de la información, por ejemplo, cuando hay una red amplia de personas que preguntan ¿cómo está el enfermo?, ¿no? Pues si el cuidador además tiene que estar gestionando cada vez esa información, es una fuente de angustia, porque cada vez que le preguntan revive algo que igual ya en ese momento estaba un poco descansando de la situación. Puede ser bueno nombrar entonces otro portavoz familiar que vaya dando la información adecuada, de manera discreta. Bueno, eso cada familia sabe, ¿no? En el entorno cómo lo debe hacer para proteger el entorno más íntimo del paciente y al cuidador, que se cuide, que descanse, que coma bien. Pablo en Corintios dice que aunque nuestro cuerpo se desmorone, aunque nuestra morada terrenal, nuestro tabernáculo se vaya poco a poco descomponiendo, y en algunos procesos cancerígenos, como el caso de mi mujer, fue así, fueron poco a poco los meses haciendo que se deteriorara todo, pero no es el final, tenemos una morada eterna, tenemos que pasar, como escuché hace poco a un doctor, a Pablo Martínez, que muchos conoceréis, tenemos que salir del sótano y subir al ático para poder ver la vida de otra manera. Por lo tanto, la realidad de que Dios sigue existiendo y de que Dios nos escucha y de que Dios nos ama y de que Dios utiliza a las personas que están a nuestro alrededor para manifestar su amor está ahí, aunque la enfermedad al final acabe de la peor manera que nos podamos imaginar. Yo creo que no solo
prueba mi fe y me fortalece a mí, sino también a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Mucha gente ha venido a decírmelo, ¿no? Cómo su fe ha sido fortalecida al observar cómo Dios ha actuado en mi vida. Y yo creo que Dios también lo usa para mostrarse a otras personas que aún no le conocen, porque la manera en que Él actúa en nosotros y cómo nosotros reaccionamos ante las dificultades, pues les hablan también a ellos, ¿no? Y recuerdo, por poner algo muy práctico, como muchos de los médicos, como me han tratado varios a lo largo de todo el proceso, ¿no? Muchos me decían eso, ¿no? Que veían que lo llevaba muy bien, que estaba animada, se me veía feliz y tenía la oportunidad, ¿no? De explicarles que no era tanto por mí, sino la obra de Dios en mí, ¿no? El paciente que vive a fondo una espiritualidad, ya sea una vida religiosa / espiritual, y por ende está en un entorno de una comunidad de fe, afronta todo esto mejor. La mayoría de los estudios así lo apuntan, que hay alguna excepción. Entonces, una comunidad de fe es muy importante para un paciente que la tiene, ¿no? Para un paciente que desarrolla esta dimensión espiritual. Qué bueno conocer las historias y la victoria de Leandro y de Alicia en su lucha con el cáncer, pero lo cierto es que no todos lo consiguen. José Pablo, ¿crees que Dios se equivoca cuando permite que algunas personas sanen y otras no? La verdad es que es muy doloroso, ¿no? Cuando acompañas a personas que están luchando con el cáncer y que pierden la batalla. ¿Tú conoces algunas? Sí, aunque la verdad no tan de cerca, pero sí, sí conozco. Bueno, la pregunta, ¿se equivoca Dios cuando unos sanan y otros no? Si digo que Dios nunca se equivoca porque es Dios, algunos cambiarán de canal, especialmente aquellos que están sufriendo esta realidad ahora, justo en este momento. Sinceramente, yo no soy capaz de juzgar a Dios ni de entender por qué permite estas situaciones, pero sí soy capaz de entender mejor a Jesucristo y cómo Él vivió el dolor y la enfermedad de sus amigos. Cuando le cuentan que su amigo Lázaro ha muerto, dice el texto del Evangelio que esta fue su reacción. Jesús entonces, al verla llorando, en este caso a la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Jesucristo llora con los que lloran y está al lado de los que sufren. Jesucristo lucha con los que luchan y fortalece a los débiles. Jesucristo, incluso en el último instante de nuestra vida, nos ofrece esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección y esperanza de un hogar en el cielo. La muerte, aunque duele, ya no es una derrota para el cristiano, ha sido vencida por Cristo. La muerte no es el final de la historia, es solo un paréntesis, como un sueño que terminará pronto. Cualquier enfermedad que acorta la vida solo adelanta un paso que todos vamos a dar, nos guste o no, porque todos vamos a morir. Lo importante frente a ese paso no es preguntarnos si Dios se equivocó, más bien debemos preguntarnos: ¿estoy preparado? Si no lo estás, no esperes más, hazlo hoy mismo. Amigo, amiga, estamos terminando, pero antes queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan totalmente gratis, gracias a la gentileza de las iglesias evangélicas. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar, como digo, gratis. Apunta, llámanos al 91 743 4400. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear este libro titulado La Iglesia y las últimas cosas, un libro escrito por el Dr. Martin Lloyd-Jones de la editorial Peregrino. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Así que si quieres formar parte del club, llámanos o escríbenos un WhatsApp al 673 466 366 o bien entra en la web de Buenas Noticias TV y regístrate. Gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.